Buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga. Vamos a tener un tiempo especial con nuestro Dios y Señor. El tema de esta disertación, o el título mejor, un drama familiar. Un drama familiar. Habíamos leído en Lucas 2:41 al 52. Muy interesante este pasaje. Porque nos va a mostrar algunas cosas acerca de la familia terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, el versículo 41 dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Los judíos tenían tres fiestas, que era, si podían, era una obligación estar allí. Una era la Pascua, otra la de la semana o fiesta de la siega, o también la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? O de las tiendas, ¿sí? Eran fiestas que si un judío, sin importar la distancia, podría llegar para estas fiestas a Jerusalén, era como una obligación para ellos. No todos podían ir, ¿por qué? Porque hay veces las personas tenían pocos recursos y viajar desde muy lejos requería, hay veces, semanas de viaje. En el caso de José y María, ellos eran realmente personas pobres y tenían que ir un largo tramo desde Nazaret hasta Jerusalén. Y todos los años iban a Jerusalén en esta fiesta de la Pascua. No pienso que todos los judíos hicieran lo mismo, pero esta familia era muy especial. Era una familia muy fiel y, por otro lado, muy comprometida con las cosas del Señor. Fidelidad y compromiso. En el versículo 43 de ese capítulo 2 de Lucas, dice que al regresar ellos, cuando la fiesta terminó, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Tremendo muchacho. Habría que preguntarle a María en algún momento cuando nos encontremos con ella en el seno de Abraham, o cuando seamos llevados al cielo por el Señor, ¿cómo era eso de educar, criar al Hijo de Dios? Yo pienso que era más fácil criar a Superman que a ese muchacho, porque el Hijo de Dios, por Dios del cielo, era todo un tema. Ahora parece que no les avisó a sus padres y se quedó en Jerusalén. Yo me pregunto, porque no lo dice el texto, ¿dónde se quedaría? Supongo que en el templo estaba, pero por un tiempo, pero en las noches iría a la casa de alguno que lo recibiera, ¿no? En mi opinión. Podríamos decir de Jesús que era un muchacho joven, no joven, adolescente, mejor dicho, preadolescente, que era un joven que tenía decisión, eh, tomaba sus propias decisiones. Para el versículo 46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Si uno le preguntara a José y María qué opinaban del asunto, para José y María eran 3 días que no veían a su hijo primogénito. Estaba perdido, pues.
Si hubiera sido en este tiempo, ya habrían avisado a la policía, seguramente iban a los hospitales, a la morgue, a ver qué pasaba, porque no eran unas horas, eran 3 días. Tremendo. Bueno, ¿y qué estaba haciendo Jesús allá? Oyendo y preguntando. Eso me da otra idea acerca de Jesús. Siempre he pensado que Jesús no nació aprendido, que ya lo sabía todo. Creo que él fue a través de su tiempo de ir creciendo y de hablando con rabinos y personas entendidas en la palabra de Dios, seguramente también en su casa, él fue entendiendo cada cosa. Porque dice el verso 46 que estaba oyéndole y preguntándole. Supongo que alguien que hace eso quiere saber. Hay veces creemos que él era diferente a todos los demás niños, pero a decir la verdad era muy parecido a cualquier niño que se hubiera visto en aquel entonces, oyendo y preguntando. En el 47 dice que todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, muy bien, oía, preguntaba, pero también sabía algunas cosas a las cuales él podría responder. En el versículo 48 va a decir que cuando sus padres terrenales le vieron, se sorprendieron. Y bueno, y su madre habló, seguramente le habló muy seria. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Si eso hubiera pasado con mi mami, gracias a Dios no fue María. Seguro que le hubiera dado una jugueteada que no se iba a olvidar. ¿Qué estoy en los negocios de mi padre? Bueno, como digo, criar al Hijo de Dios no debió haber sido algo muy fácil. José y María lógicamente estaban angustiados. Pero la respuesta, hay veces para nosotros hoy en día resulta desconcertante en el verso 49. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Bueno, uno lo hubiera entendido si estuviera vendiendo los muebles de José, que era carpintero. Es decir, en los negocios de mi padre estaba, hombre, promocionando el trabajo de su padre para traer algunos muebles a Jerusalén. Pero aparte de eso les está diciendo mm, que ¿por qué lo buscan? Y él dice, ustedes no saben que tengo que estar, o que es necesario que esté en los asuntos de mi padre, en los negocios de mi padre. ¿Y qué pasó con María y José? No entendieron absolutamente nada. Porque lo que Jesús daba por hecho, ellos no lo comprendían. María era muy sabia, ella guardó eso en su corazón, va a decir la palabra, guardaba esas cosas en su corazón. De José no creo que en ninguna parte de la Biblia hable, no habla, era más inteligente que todos, creo. Sí, sí, no decía absolutamente nada, sí, porque él sabía que este chico era especial. Ellos no habían pues entendido estas palabras en el versículo 50 y en el 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Me gusta esa parte, sujeto a ellos. Era un chico. Y aquí hay un problema de dos familias, una celestial y la otra terrenal. Y
como uno quiera verlo, José, aunque era su padrastro, estaba haciendo las veces de papá, pues, en esta tierra. Y María, bueno, era su madre biológica. Muy bien. Toda esta historia es apasionante en muchos sentidos. Hay muchos huecos allí, pero es muy apasionante, porque Jesús se está comportando como un niño cualquiera, ¿no? Que cree tener la razón, pero no deja de ser un adolescente. Los adolescentes creen que saben todo, ¿no es cierto? Pero adolecen. Algo falta en ellos. Y yo creo que Jesús aprendió a estar sujeto a sus padres terrenales. Quizás en otra oportunidad iba a decir, bueno, voy a ir a hablar con los maestros de la ley, o con los fariseos, los saduceos, los escribas. Era un joven inteligente, muy inteligente. Ahora, la frase que a mí se me queda grabada es los negocios del Padre. Se entiende que es el Padre celestial. ¿Y cuáles eran esos negocios del Padre? Yo quiero resumirlo en 4 puntos, porque los negocios del Padre son eternos e infinitos. Y diría que lo primero que su padre hizo o estaba haciendo era idear un plan para la salvación del hombre. Un hombre que no había sido creado todavía, pero que él en su omnisciencia sabía que ese hombre que iba a crear y esa mujer se iban a rebelar contra él. Entonces lo primero que él hace es idear un plan para salvar al hombre que no existía. Y eso, uno quisiera entender el por qué Dios hizo eso. Porque si yo fuera Dios, ¿para qué voy a ser un sinvergüenza que me va a dar la espalda? ¿No es cierto? Más fácil no lo hago. O hago uno más bueno. Pero Dios es Dios. Efesios 1:4 nos habla de esto. Y dice que según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios eligió a su pueblo santo antes de que el mundo existiese. Podríamos decir que nos conocía a cada uno de nosotros y todavía no habíamos sido creados. Como segundo punto, Dios creó todas las cosas. Todas las cosas. No vamos a leerlo, pero Génesis capítulo 1, capítulo 2, ahí aparece toda la creación de Dios. Algunas cosas las hizo de la nada, otras solo las hizo de las cosas que habían por allí, ¿no es cierto? Que la tierra estaba desordenada y vacía, bueno, ahí estaba el Espíritu de Dios también, su Hijo Jesucristo estaba ahí. Crearon todo. Ahí estaba el Padre Eterno, creando todas las cosas. Y como si fuera poco, nada es tan lindo siempre, tan bueno. Ya había sufrido, y este es el tercer punto, había sufrido 2 rebeliones. La primera, quizás, no es la que aparece en Génesis 2 y 3. Parece que hubo una rebelión anterior. No sabemos si fue antes de la creación de este mundo o fue mientras lo creaba
que ocurrió esa rebelión en el cielo. ¿Recuerdan a Ezequiel 28:13 y 15? Bueno, podemos leer uno como 10 o 12 versículos acerca de esa rebelión. En el 28:13 dice, es raro porque el profeta Ezequiel está profetizando contra el rey de Tiro, pero por alguna razón, que pienso que es una razón divina, comienza a hablar en unos términos extraños. Y en ese versículo 13 del capítulo 28 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. No era el rey de Tiro que estuvo en Edén en ese momento que estaba profetizando Ezequiel. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Eso me recuerda que una vez un profesor de clase dominical le pregunta a los niños que qué pensaban si Dios había creado a Satanás. En un sentido, si habría creado el mal. Entonces un niño levanta la mano y le dice, Dios lo creó bueno, pero él se hizo diablo. Qué buena respuesta. Él se hizo diablo. Dios no puede hacer el mal. Es imposible. Es imposible que Dios haga el mal. Dice que para Dios todo es posible. Sí, pero refiriéndose al pecado, esa posibilidad no existe para Dios. Dice el versículo 15 de Ezequiel 28, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y de esa rebelión, lo que va a decir Ezequiel es que fue tirado. ¿Y a dónde lo tiraron? A la tierra. Por eso estaba en el Edén. Fueron expulsados del cielo, él y sus ángeles. ¿Dónde fueron a parar? Al Edén. En el huerto de Dios estuviste. Y él es el que se encarga de engañar a Eva primero y después Eva ofrecerle a su esposo esa fruta que no se podría comer. Y bueno, el Señor, en ese tercer punto, el Dios del cielo, Elohim, Jehová, tiene estas dos rebeliones aterradoras. Debió haber sido algo desastroso en el corazón del Señor. Si Él iba a destruir el mundo, yo creo que ese era un momento propicio. Realmente estaba hecho pedazos, porque todo le estaba saliendo mal, no solo en la tierra, sino también en el cielo. El cuarto punto, cuarto negocio, porque lo dice así claramente. Él quiso reunir todas las cosas, todo, reunirlo en Cristo Jesús. Ahí en el mismo texto que nos habla, en el capítulo 1 de Efesios, nos dice que Dios se había propuesto algo en sí mismo. Efesios 1, 9 y 10 dice,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas, Dios quería reunirlas en su Hijo. Podemos entender que ese Dios es un Dios de un amor inconmensurable. No podemos imaginarlo siquiera. Y podríamos quizá imaginarlo, pero no por eso podríamos entenderlo. Porque es algo completamente incomprensible. No hay duda de que Dios es un Dios de un gran amor. ¿Recuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Padre Celestial? Referir todas las cosas, referirlas a su Hijo. Entonces, para nosotros, sí, es muy interesante todo esto de los negocios del Padre Eterno. Para Jesús de Nazaret era mucho más interesante que para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que involucrarnos en los negocios del Hijo de Dios, porque es precisamente a Jesús quien el Padre Eterno está señalando como el encargado de todas las cosas. Y cuando dice de todas, no falta ninguna. Todas son todas. ¿Cuáles serían estos negocios del Hijo? Lo voy a resumir también en 4 puntos. Primero, una vida de obediencia absoluta al Padre. Una obediencia tan grande que no tiene comparación en este mundo. Quizás el único que se le acerca más es Abraham, ¿verdad? Pero no estoy seguro si Isaac estaba de acuerdo con su papi. Porque Abraham es el hombre de la fe. Pero de Isaac no tenemos mucho que decir, pero sin duda se estaba poniendo nervioso cuando lo montó a la leña, ¿no? Lógicamente. Entonces no conocemos esa parte de Isaac. Pero lo que sí sabemos de Jesús es que él no tenía límites en su capacidad de obedecer a su Padre Eterno. Y esa capacidad de obedecer parece que no vino de nacimiento con él. Él la aprendió. Él aprendió a obedecer. Y yo creo que fue aprendiendo a medida que fue estudiando los profetas y entendiendo en Isaías quién es ese siervo sufriente. Y él llegó a pensar, ese soy yo. Ese soy yo. Y eso creo que me lo confirma Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era el Hijo de Dios. Es decir, Dios mismo aprendió la obediencia.
Entonces, el primer punto en los negocios de Jesús, el Hijo de Dios, es esa obediencia absoluta a su Padre. Segundo, una vida de enseñanza, de predicar. Recuerdan que comenzó predicando: el reino de los cielos se ha acercado. Es el reino de Dios. Está muy cerca, se ha acercado. Siempre estuvo enseñando acerca del reino de Dios, porque el reino de Dios tenía que ver con la esperanza de salvación, con la promesa, con el plan eterno de Dios para salvar al hombre perdido. ¿Y cómo fue acompañado eso? Con señales poderosas. Solo Juan es el que dice que los milagros que Jesús hacía eran señales. Y esas señales lo señalaban a él. ¿Como quién? Como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Mesías, como aquel que salvaría al mundo. Entonces, vida de obediencia, enseñanza, señales poderosas y al fin, muerte, sepultura y resurrección. Si el amor del Padre es incomprensible, más incomprensible veo yo esa entrega del Hijo por un mundo completamente perdido. Me gusta cómo lo expresa Pedro, porque es más sencillo que Pablo o que Lucas, que son maestros de la Escritura. En primera de Pedro 1, 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Murió como mueren, o quizás como muchos hombres morían en aquel tiempo, una muerte ominosa, terrible. Hasta los mismos romanos consideraban que era una muerte cruel. Y fue sepultado como muchos. Pero resucitó. Pero resucitó. En el mismo pasaje de Primera de Pedro 1, versículo 3, poco antes de lo que ya leímos, el apóstol va a decir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Amén. 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 Qué familia, ¿no? Padre eterno, poderoso, omnipotente, omnisciente, con un amor inconmensurable, con una gracia infinita y una misericordia también infinita para con aquellos que pecaron contra él. No los ángeles, ni el diablo, pero el hombre. Él no se conformaba a perder lo que él se había propuesto, hacer de esta creación algo fantástico,
algo fantástico. Ahora bien, ¿cómo nos afecta todo eso a nosotros? Vivimos en un mundo, siempre digo, de porquería, de engaño, de mentiras. Vivimos en un mundo donde yo creo que la persecución es mayor que tuvo la iglesia durante los primeros siglos, ¿no? Que se deformó tanto casi hasta desaparecer en su totalidad, pero la persecución que tenemos hoy es mucho mayor. Estamos bombardeados por todas partes, con las noticias, con las decisiones de los políticos y sus organismos internacionales y sus agendas 2030, que en la mayoría es una excelente agenda, pero en la letra pequeña es aterradora, aterradora. Eso es horrible, lo que está sucediendo en el mundo, lo que nos está pasando a nosotros. ¿Y cuál es el resultado de eso, hermanos? Que estamos demasiado preocupados por el mañana. Estamos demasiado preocupados con nuestras ambiciones, con nuestro futuro, con nuestro éxito, que tal vez no ha llegado. Quizás con el dinero que deseamos o las cosas que deseamos. Y no es que no tengamos un lugar donde vivir o que estemos pagando arriendo. Bueno, el que está pagando alquiler quiere casa propia, pero el que quiere casa propia quiere ponerle otro pisito arriba a la casa. Cuando ya le pone el pisito, ya quiere una pileta. Y bueno, quiere un garaje, ya no para un solo auto, sino para dos. Y quizás para tres, uno para mí, otro para la esposa, otro para los hijos, qué sé yo. Y todo eso se nos hace que es perder de vista los negocios que deberían importarnos, que son el negocio de Dios y el negocio de su Hijo. Nos pasó o nos está pasando como le pasó a Eva, ¿no? Cuando Satanás la tienta y le dice, con que Dios les prohibió comer de todo árbol, ¿no? Y entonces ella dice, no, no, podemos comer de todo, menos de uno. Ajá, y ahí la agarró. Hasta que la convenció y comió la fruta. ¿Por qué? Porque ella quería saber, ser inteligente, saber el bien y el mal. Y no se conformó con que ella ya lo sabía, sino que llamó a Adán y le dijo, uy, tienes que probar esta fruta deliciosa. Y me abrió los ojos. Bueno, así nos pasa a nosotros cuando leemos en el famoso Sermón del Monte, ya sea en Mateo o en Lucas, posiblemente sea el mismo sermón o el mismo, pero en otro monte, que no era el monte donde estuvo Mateo, qué sé yo. Pero él dijo, cuando Dios decía, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Miren las aves de los cielos. Dios las alimenta. Y los pájaros que qué. Vuelan, pero ahí tienen sus casas, tienen sus nidos. Y ustedes valen mucho más que pajaritos o que los lirios del campo.
que dice que ni aun Salomón, con toda su riqueza, se vestía como uno de esos lirios. Pero nuestra vida, hermanos, todo está metido de pies y cabeza en la añadidura. Porque el Señor dijo que las demás cosas, recuerda, que todo eso va a ser añadido. Pero ¿acaso creemos que va a ser añadido? Como decía mi madre, es que en la Biblia dice, mi hijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y saben qué? Eso es mentira. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Si uno lee el Salmo 37, versículo 5, ¿qué va a decir allí? Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. No dice hacemos juntos, él hará. ¿Creemos eso? Si lo creemos, ¿por qué estamos tan preocupados? ¿Por qué comeremos? ¿O qué vestiremos? Y el que dijo eso en el Sermón del Monte, Jesucristo, una vez un fariseo le dijo, yo voy a donde tú vayas. Y el Señor le dijo, las zorras tienen sus madrigueras, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. Era más pobre que todos sobre la tierra, aunque era el Hijo de Dios. Y uno podría imaginarse, claro, era el Hijo de Dios, ha sido un milagrito al desayuno, otro a la media mañana, otro al almuerzo. No, hermano, él era carpintero, como su padrastro, y trabajó mucho. No tenía una billetera o un bolso para guardar su dinero. Creo que los pescados cuidaban su dinero. ¿Recuerdan que fueron por un impuesto? Y entonces Jesús mandó a Pedro para que fuera al lago y que sacara un pescado y que en la boca iba a haber una moneda. Yo creo que él tiraba esas monedas cuando le pagaban los muebles. Y bueno, y los pescados le guardaban la plata, qué sé yo. Pero tenemos que pensar, ¿dónde está nuestro corazón, hermano? Creemos en el Dios que soñó con nosotros antes de que existiéramos. Creemos en el Dios que entregó a su Hijo antes que pecáramos. Y que seguramente en su corazón divino se hizo pedazos por el dolor y la angustia de ver sufrir a su Hijo por aquellos que no lo merecían. Porque, hermano, si fuera por mérito, créame, el infierno es de cada uno de nosotros, no lo ganamos. No lo ganamos. Creo, hermano, que tenemos que empezar a involucrarnos más en los negocios del Padre, en los negocios de su Hijo. Tenemos que empezar a sonreír más, porque somos de la familia, pues, de la aristocracia celestial, hermanos del Rey, hijos del Dios Todopoderoso. Probablemente no tenemos muchas cosas en este mundo para arreglar la situación de este país, o de Venezuela, o Colombia,
o cualquier parte del mundo, pero tenemos el Dios más grande y poderoso y tenemos comunicación con Él y podemos orar y el Señor puede cambiar cualquier cosa que nosotros imaginemos o no imaginemos. Si no, miren a Israel en su esclavitud por siglos en Egipto. No podían tener una espada para defenderse. Y el Señor lo sacó así. En un año les mandó unas 10 cartas por correspondencia, plagas por correspondencia. Y ahí tuvieron que dejarlo salir. Les dieron plata para que fueran. ¿Por qué? Era el pueblo que no iba a salir de allí porque no tenía nada para salir. No tenía un ejército. Tampoco tenía la voluntad de hacerlo. Y estaban en el país más poderoso de la tierra. Pero el Señor los sacó. Tenemos que pensar más en el amor de Dios. Tenemos que pensar más en el amor y entrega de su Hijo. Porque estamos aquí precisamente por esas cosas. Por lo que el Padre Eterno hizo, sigue haciendo, y lo que el Hijo hizo al entregar. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no somos nuestros. Hablo con aquellos que han obedecido al Padre y obedecido a su Hijo amado para su salvación. No fuimos comprados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo. Alguien puede pensar que eso fue fácil. Hermano, si uno lee este mismo pasaje en 2 Corintios 5, va a decir que él oró al Señor muchas veces a su Padre, que si podía pasar esa copa, hombre, que lo pasara por un ladito. Pero la respuesta no podría ser otra que dar la vida. Porque, hermanos, si entendiéramos lo que el pecado hace en el corazón de Dios, quizás entenderíamos por qué tenía que ser su Hijo quien pagara el precio por el pecado. Hay muchos textos que podrían animarnos, pero les voy a decir, mientras nosotros no tomemos las decisiones que se deben tomar conforme a la fe que es en Cristo Jesús, nada va a cambiar en nuestra vida. Si siempre estamos luchando contra corriente, buscando las cosas que cuando las consigamos, seguro que no van a traer ni gozo, ni paz, ni alegría, ni esperanza, porque simplemente perdimos el horizonte. Tenemos que aferrarnos a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay veces digo a los estudiantes
Ustedes tienen que aprender a tener fe en la fe. Porque tenemos fe, pero chiquitita. Pero ni siquiera es como el grano de mostaza. Recuerda que dijo Jesús que si tuviese la fe como pequeñita, como un grano, podían decirle a un monte, échate al mar, y se echaría. El amor de Cristo nos constriñe, no es una enfermedad. No tiene que ver con estreñimiento. El amor de Cristo nos obliga, nos empuja a que seamos cada vez mejores siervos e hijos de Dios, que seamos dignos de lo que Dios nos ha concedido. Y hay algo más que hizo el Señor. El Señor tiene fe en nosotros. Él confía en nosotros. Que en algún momento de nuestra existencia vamos a aceptar todo ese amor, esa salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús, que vamos a estar tan enamorados del Señor y vamos a permitir que con su amor nos estruje, nos muela el alma y el corazón para ser mejores, para amarnos más los unos a los otros. Hay personas que no se reúnen con nosotros porque alguien no les saludó o porque lo miró feo. Yo digo, por Dios del cielo. Tenemos, hermanos, que ser mejores cada día. Como dicen Tesalonicenses, recuerda, estar siempre gozosos, orar sin cesar, den gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermano, en este precioso día, en esta mañana. Dios bendiga su palabra en usted. Y muchas gracias por su fina atención.